¿Alguna vez has sentido que tus ideas no son valoradas? El creador de M&M vivió esto con su propio padre. De heredero rechazado a creador de un imperio de $20 mil millones, la historia de Forrest Mars Sr. es un testimonio de cómo la adversidad puede ser el catalizador del éxito. Prepárate para un viaje de innovación, perseverancia y dulce venganza. El 21 de marzo de 1904, en la pequeña y fría ciudad de Wadena, Minnesota, nació un niño llamado Forrest Edward Mars. Nadie en ese entonces podría haber imaginado que este niño, cuyo futuro parecía tan incierto como el clima que lo rodeaba, sería el arquitecto de uno de los imperios más grandes y reconocidos del mundo. Pero antes de que Forrest pudiera siquiera soñar con chocolate y caramelos, su vida estuvo marcada por la pobreza, el abandono y la lucha constante por sobrevivir. Frank Mars, el padre de Forrest, era un hombre que conocía de cerca el fracaso. Trabajaba como vendedor de papas fritas, recorriendo las calles polvorientas de Wadena, con la esperanza de vender lo suficiente para mantener a su familia. Pero la suerte nunca estuvo de su lado. Los ingresos que obtenía apenas alcanzaban para lo básico, y los sueños de prosperidad se desvanecían con cada día que pasaba. Forrest creció en un hogar donde las carencias eran la norma y las promesas vacías de un futuro mejor se repetían como un mantra sin fe. La familia Mars, en busca de mejores oportunidades, decidió dejar atrás Wadena y se trasladó a Tacoma, Washington. Sin embargo, la mudanza no trajo consigo la prosperidad que Frank había esperado. Para Forrest, estos primeros años fueron una mezcla de esperanza y desilusión. Aunque era solo un niño, podía sentir el peso de la desesperación que colgaba sobre su familia. Veía cómo su padre se desvivía por conseguir lo imposible y cómo su madre intentaba mantener la unidad familiar a pesar de las adversidades. Pero la presión era demasiado. Y en 1910, cuando Forrest tenía apenas 6 años, la familia Mars se rompió. Frank y su esposa se divorciaron, incapaces de soportar juntos la carga de la pobreza. Este evento fue un punto de inflexión en la vida de Forrest. La separación de sus padres no solo significó la ruptura de su hogar, sino también su propio exilio. Frank, incapaz de cuidar de su hijo, decidió enviarlo a vivir con sus abuelos en Saskatchewan, Canadá. Allí, Forrest fue criado bajo una estricta educación episcopaliana, lejos de todo lo que conocía. La distancia física con su madre se convirtió en una barrera emocional con su padre, y aunque mantenía una cálida relación con su madre a través de cartas, su conexión con Frank se fue deteriorando con el tiempo. La vida con sus abuelos fue dura. El estricto código moral y las rígidas normas religiosas que regían el hogar de los abuelos de Forrest no dejaban espacio para la calidez o la compasión. Forrest aprendió desde temprana edad a valerse por sí mismo, a ocultar sus emociones y a encontrar fortaleza en la adversidad. Estos años moldearon su carácter, dándole la determinación y la resiliencia que más tarde serían cruciales en su vida. Sin embargo, también sembraron en él una profunda herida, un sentimiento de rechazo y una necesidad insaciable de demostrar su valía. Mientras Forrest crecía en Canadá, Frank intentaba rehacer su vida en Tacoma. En 1911, se casó nuevamente con Ethel Veronica Healy, una mujer que compartía su visión de un futuro mejor. Juntos, comenzaron un negocio de caramelos hechos en casa, una pequeña empresa que, con el tiempo, daría lugar a su primer éxito con los dulces de mantequilla. Fue un destello de esperanza en una vida llena de fracasos. En 1920, Frank introdujo el Mar-O-Bar, un chocolate que rápidamente ganó popularidad y que ayudó a establecer la compañía Mar-O-Bar en Minneapolis. Este éxito inicial fue solo el comienzo. Forrest, aunque distante, observaba de cerca los movimientos de su padre en el negocio. Fue él quien sugirió la idea que llevaría al desarrollo del Milky Way, visualizando un chocolate que imitara el sabor de una malteada de chocolate. Esta sugerencia
no solo solidificó la posición de la compañía Mar-O-Bar en el mercado, sino que también encendió en Forrest una chispa de orgullo y ambición que lo impulsaría durante toda su vida. Sin embargo, este éxito compartido no fue suficiente para aliviar la tensión entre padre e hijo. Al contrario, la relación se volvió aún más complicada. A pesar de esta frialdad, Forrest no dejó de soñar en grande. En 1922, en un acto de desafío y ambición, declaró su objetivo de transformar la empresa de su padre en una potencia global. Esta declaración no fue simplemente un deseo, fue una promesa que Forrest estaba decidido a cumplir, aunque significara distanciarse aún más de su padre. En 1928, Forrest se graduó de Yale con un título en Ingeniería Industrial, un logro que le dio las herramientas necesarias para llevar a cabo sus ambiciones. Al regresar a casa, intentó convencer a su padre de expandir el negocio a nivel internacional, pero Frank, satisfecho con el éxito que había alcanzado en Estados Unidos, se resistió a la idea. Esta negativa llevó a un punto de inflexión en la relación entre padre e hijo. Forrest, frustrado y decidido a seguir su propio camino, aceptó un acuerdo con su padre. Vendió su parte en la empresa familiar y obtuvo los derechos para comercializar algunos productos de Mars en Europa. Con este acuerdo en mano, Forrest se mudó a Inglaterra a principios de la década de 1930. En lugar de simplemente replicar el éxito de su padre, Forrest se propuso crear algo nuevo y diferente. Trabajó para empresas como Nestlé y Tobler, donde aprendió más sobre la industria de los dulces. También estableció su propia fábrica de caramelos en Inglaterra, introduciendo variaciones del Milky Way y otros productos que habían sido populares en Estados Unidos. Entre ellos, creó el Mars Bar y los Maltesers, que más tarde se convertirían en éxitos internacionales. Durante su tiempo en Europa, Forrest también observó de cerca las tendencias del mercado. Fue durante la Guerra Civil Española cuando notó que los soldados británicos consumían Smarties, pequeños chocolates recubiertos de una capa dura de azúcar. Inspirado por esta idea, Forrest comenzó a desarrollar lo que más tarde se conocería como M&M. Aunque aún estaba lejos de alcanzar este logro, la semilla de la idea ya había sido plantada. Si te está gustando la historia del origen de M&M, asegúrate de dar like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos relatos. En 1934, la vida de Forrest tomó un giro decisivo. Su padre, Frank C. Mars, falleció ese año debido a complicaciones renales y cardíacas, marcando el fin de una era y el inicio de una nueva etapa en la vida de Forrest. A pesar de la distancia emocional y física que había mantenido con su padre, la muerte de Frank fue un punto de inflexión que llevó a Forrest a regresar a los Estados Unidos. Este regreso no fue solo un viaje físico, fue un retorno con la determinación de construir algo aún más grande que el legado que su padre había dejado. Una vez de vuelta en su tierra natal, Forrest no perdió tiempo en iniciar su propia empresa alimentaria. Compró la compañía británica Chapel Bros, que se especializaba en alimentos enlatados para perros, y lanzó la marca Chappies, que rápidamente se convirtió en un referente en el mercado de alimentos para mascotas. A medida que la década de 1940 avanzaba, el mundo se encontraba inmerso en la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, Forrest comenzó a dar forma a la idea que le surgió por las observaciones que había hecho durante la Guerra Civil Española, donde vio a soldados británicos comiendo pequeños chocolates recubiertos de una capa dura de azúcar para evitar que se derritieran. Forrest concibió la idea de crear su propia versión de este producto en Estados Unidos. Sin embargo, sabía que necesitaría ayuda para hacer realidad esta visión. Aquí es donde entra en escena Bruce Murray, hijo de un ejecutivo de Hershey. Con la guerra imponiendo severas restricciones al chocolate y a otros suministros, Forrest forjó una alianza estratégica con Murray. Juntos, aseguraron un suministro constante de chocolate y comenzaron a desarrollar lo que más tarde se conocería como M&M.
La alianza no solo fue clave para la creación del producto, sino que también estableció las bases para una sociedad que transformaría el mercado de los dulces. Esto fue posible porque Hershey tenía contratos exclusivos con el gobierno para suministrar chocolate al ejército durante la guerra, garantizando así un suministro constante para Murry y Forrest, en un momento en que los recursos eran limitados. En 1941, después de meses de desarrollo y perfeccionamiento, Forrest y Bruce patentaron las M&M. Estas pequeñas esferas de chocolate cubiertas con una capa de azúcar dura no solo eran resistentes al calor, sino que también ofrecían una nueva experiencia de sabor que rápidamente capturó la atención del público. La producción comenzó en Newark, Nueva Jersey, y su primer gran cliente fue nada menos que el ejército de los Estados Unidos. En medio del conflicto global, las M&M se convirtieron en un componente esencial de las raciones de los soldados estadounidenses, gracias a su durabilidad y facilidad de transporte. Mientras el mundo se sumergía en el caos, Forrest aprovechó la oportunidad para solidificar su producto en el mercado, asegurándose de que, una vez finalizada la guerra, las M&M estuvieran listas para conquistar a los consumidores civiles. El final de la Segunda Guerra Mundial marcó el inicio de una nueva era para Forrest Mars Sr. y su ya icónica creación. La empresa estaba lista para una expansión masiva. Con los soldados estadounidenses regresando a casa, las pequeñas esferas de chocolate recubiertas de azúcar que habían sido sus compañeras en el campo de batalla, comenzaron a conquistar el mercado civil. Lo que había comenzado como un producto diseñado para soportar las duras condiciones del frente, se estaba transformando rápidamente en un fenómeno cultural y comercial. Al finalizar la guerra, la producción de M&M alcanzó las 200,000 libras por semana, y lo que comenzó como un pequeño proyecto se había transformado en un fenómeno nacional. Para finales de la década de 1940, las M&M se habían ganado un lugar permanente en la dieta de los amantes del chocolate en todo Estados Unidos. Durante este tiempo, Forrest también tomó la decisión de descontinuar las M&M de color violeta, reemplazándolas con las de color marrón claro, un pequeño pero significativo cambio que reflejaba su enfoque en la perfección y la evolución constante del producto. La demanda de M&M siguió creciendo exponencialmente. Forrest, con su agudo sentido para los negocios y la innovación, no dejó pasar la oportunidad de capitalizar este éxito. En 1948, decidió cambiar el empaque original de las M&M, que consistía en tubos de cartón, a las ahora familiares bolsas marrones de plástico. Este movimiento mejoró la durabilidad del producto y lo hizo más accesible y conveniente para los consumidores. Al año siguiente, en 1949, Forrest introdujo una de las frases más memorables de la publicidad: "Se derriten en tu boca, no en tu mano". Este eslogan capturó la esencia del producto y lo que lo hacía único, garantizando que se mantuviera en la mente de los consumidores durante décadas. Fue una promesa simple pero poderosa, que selló el lugar de las M&M en la historia de los dulces. A medida que la marca crecía, Forrest entendió que necesitaba proteger su producto de la competencia. En 1950, tomó la decisión de imprimir una M negra en cada M&M, una medida destinada a diferenciar sus dulces de posibles imitaciones. Este simple detalle no solo reforzaba la identidad de la marca, sino que también aseguraba la autenticidad del producto. 4 años más tarde, en 1954, la M cambió de color negro a blanco, lo que le dio un toque distintivo que se convertiría en un sello inconfundible de las M&M. Ese mismo año, 1954, fue testigo de otro hito en la historia de la marca: el lanzamiento de la variedad de cacahuate. A pesar de que Forrest Mars era alérgico a los cacahuates, reconoció el potencial de este nuevo producto y no dudó en introducirlo al mercado. El lanzamiento de las M&M de cacahuate fue acompañado por la primera aparición de los personajes animados de M&M en comerciales,
lo que añadió un elemento lúdico y accesible a la marca. Estos personajes, uno liso y otro de cacahuate, se lanzaban en piscinas de chocolate en los anuncios en blanco y negro, capturando la imaginación de los consumidores y estableciendo una conexión emocional con la marca que persiste hasta hoy. El éxito continuó en los años 50, lo que llevó a Forrest a expandir la capacidad de producción. En 1958, la fábrica de M&M se trasladó a una ubicación más grande en Hackettstown, Nueva Jersey, para satisfacer la creciente demanda. Esta expansión no solo reflejaba el éxito comercial de la marca, sino también la visión de Forrest Mars de construir un imperio global. A principios de la década de 1960, Forrest amplió la gama de productos, añadiendo nuevos colores a la mezcla de las M&M de cacahuate, incluyendo verde, amarillo y rojo. También se introdujeron las M&M de almendra, aunque fueron discontinuadas más tarde, solo para ser reintroducidas en 1988. Este constante flujo de innovación y adaptación mantuvo a la marca en la vanguardia de la industria de los dulces. Sin embargo, el mayor logro de Forrest Mars en este periodo llegó en 1964, cuando finalmente logró lo que había soñado desde 1922, fusionar Mars Inc., la empresa fundada por su padre, con su propia compañía, Food Manufacturers. Este movimiento consolidó a Mars como una potencia en la industria alimenticia, permitiendo a Forrest dirigir la empresa combinada con una visión unificada y ambiciosa. Recuerda dar like si te fascina esta historia tanto como a nosotros. De paso, suscríbete y comenta debajo cuál es tu color favorito de M&M. Queremos saberlo. Para Forrest Mars Sr., los años que siguieron a la fusión de Mars Inc. con su propia empresa, Food Manufacturers, fueron un periodo de expansión global sin precedentes. Sin embargo, este éxito no vino sin un costo. La década de 1970 trajo consigo un desafío inesperado para la marca M&M. En 1976, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos prohibió el uso del tinte F, D y C rojo número 2 después de que estudios preliminares lo vincularan con un posible riesgo cancerígeno. Aunque el tinte en cuestión no se utilizaba en las M&M, Forrest decidió retirar los M&M rojos del mercado para evitar cualquier tipo de confusión o preocupación entre los consumidores. Esta decisión fue emblemática del enfoque meticuloso y a veces conservador de Forrest hacia la gestión de su empresa, priorizando la confianza del consumidor sobre las ventas a corto plazo. Los M&M rojos fueron reemplazados por M&M naranjas, una decisión que se mantuvo hasta que los M&M rojos fueron reintroducidos en 1987, tras la confirmación de que el tinte no era cancerígeno. A pesar de los retos, los años 70 y 80 fueron una época de innovación y expansión para Mars Inc. Forrest estableció un laboratorio experimental para desarrollar nuevos productos, incluyendo chocolates rellenos de licor, lo que llevó a la creación de la compañía Ethel M. Chocolates en Las Vegas en 1980. Nombrada en honor a su madre, esta empresa representó el deseo de Forrest de explorar nuevos horizontes en el mundo de los dulces, combinando la tradición con la innovación. Sin embargo, a medida que su enfoque empresarial se diversificaba, también aumentaban las tensiones dentro de la compañía. En 1973, Forrest tomó la decisión de retirarse de la gestión diaria de Mars Inc., entregando las riendas de la compañía a sus hijos. A primera vista, esta parecía ser una transición natural para cualquier empresario que había dedicado décadas a construir un imperio. Pero para Forrest, el retiro fue un desafío personal. Acostumbrado a estar en control y a dirigir cada aspecto de su negocio, encontrar el equilibrio entre la vida personal y profesional resultó ser más difícil de lo esperado. Aunque seguía involucrado en la empresa a través de Ethel M. Chocolates, la distancia de la toma de decisiones diaria creó una sensación de vacío que nunca logró llenar completamente. Durante los años 80, Mars Inc. continuó expandiéndose internacionalmente, introduciendo M&M en nuevos mercados como Australia, Canadá,
Europa, Hong Kong, Japón, Malasia y el Reino Unido. Sin embargo, no todos los proyectos fueron exitosos. Mars rechazó la oportunidad de colocar productos de M&M en la exitosa película de Steven Spielberg de 1982, E.T. el extraterrestre, lo que llevó a Reese's Pieces a ocupar ese lugar y beneficiarse enormemente del aumento en ventas. Esta decisión fue un raro error estratégico para Forrest, conocido por su aguda visión empresarial, y reflejó las tensiones que venían acumulándose dentro de la empresa. Sin embargo, en 1981, las M&M alcanzaron un nuevo hito al convertirse en el primer caramelo en ser consumido en el espacio, a bordo del transbordador espacial Columbia de la NASA. Pero el ascenso global de Mars Inc. estuvo acompañado de una creciente presión interna. La expansión internacional, la introducción de nuevos productos y el control férreo que Forrest había ejercido durante tanto tiempo sobre la compañía empezaron a generar fricciones, tanto entre los altos directivos como dentro de su propia familia. La década culminó con la muerte de su esposa, Audrey Ruth Meyer, en 1989, un golpe devastador para Forrest. La pérdida de Audrey, quien había sido un pilar de apoyo en su vida, acentuó su sensación de soledad y aislamiento. Aunque había alcanzado el pináculo del éxito empresarial, Forrest se enfrentaba a las consecuencias de una vida marcada por la ambición y el sacrificio personal. En 1990, Mars Inc. lanzó las M&M de almendra como un producto estándar en su línea, consolidando la diversificación de su oferta en el mercado. A pesar de su retiro, Forrest supervisó de cerca estos desarrollos, asegurándose de que cada decisión reflejara los valores que había establecido desde el principio. El mismo año, Mars Inc. se aventuró en un territorio nuevo al convertirse en patrocinador de NASCAR en la NASCAR Cup Series. Este paso hacia el patrocinio deportivo reflejó una estrategia más amplia para posicionar a M&M como una marca no solo de dulces, sino de cultura popular, una táctica que más tarde daría frutos en la forma de una mayor presencia mediática y un reconocimiento global aún más sólido. Para revitalizar la marca en un mercado que se saturaba y donde los gustos de los consumidores evolucionaban rápidamente, M&M introdujo los personajes antropomorfos a mediados de los 90, un grupo de coloridos spokes candies que rápidamente capturaron la imaginación del público. Los personajes de colores rojo, amarillo, azul y verde no solo rejuvenecieron la marca, sino que también la hicieron más accesible y atractiva para una nueva generación de consumidores. Estos personajes fueron diseñados para interactuar con celebridades en campañas publicitarias, creando un vínculo emocional con el público y asegurando la relevancia continua de la marca. En 1991, Mars Inc. lanzó las M&M de mantequilla de maní, una adición que rápidamente ganó popularidad y que demostró nuevamente la capacidad de la empresa para innovar y expandirse en nuevas categorías de productos. Al año siguiente, el astronauta Loren Shriver llevó M&M a bordo del transbordador espacial Atlantis, un evento que subrayó el estatus icónico de las M&M como un símbolo de la cultura estadounidense, ahora extendido incluso más allá de la Tierra. A pesar de estos éxitos, la década de 1990 fue también un periodo de desafíos personales para Forrest Mars. En 1994, Forrest sufrió un derrame cerebral que lo dejó postrado en una silla de ruedas. Esta debilitante condición marcó el comienzo de un lento retiro de la vida pública y empresarial. A pesar de su estado, Forrest siguió siendo una presencia dominante en Mars Inc., aunque ahora desde las sombras. La compañía continuó avanzando, introduciendo la primera versión generada por computador de los personajes de M&M en una campaña publicitaria de gran éxito. Los años siguientes vieron la introducción de M&M de colores azul, que reemplazaron al color tan, y de M&M Minis, una versión más pequeña del dulce tradicional, vendida en tubos de plástico.
Estos productos, junto con promociones como la campaña Color Campaign que iluminó el Empire State Building en azul, aseguraron que la marca siguiera siendo dinámica y relevante en un mercado cada vez más competitivo. Finalmente, el 1 de julio de 1999, Forrest Mars Sr. falleció en su casa en Miami, Florida, a la edad de 95 años. Dejó tras de sí un imperio valorado en $4.000 millones y un legado empresarial que transformó no solo la industria de los dulces, sino la forma en que las marcas interactúan con los consumidores. A pesar de las tensiones y desafíos personales que marcaron su vida, Forrest Mars Sr. fue, y sigue siendo, una figura icónica en la historia empresarial estadounidense. Con la llegada del nuevo milenio, Mars Inc. y su icónica marca M&M enfrentaron el desafío de mantenerse relevantes en un mercado cada vez más competitivo y en constante cambio. Durante la primera década del siglo XXI, Mars Inc. se centró en la investigación y el desarrollo, lo que llevó a la introducción de varios productos nuevos que ampliaron la familia M&M. En 2001, Mars lanzó M&M de dulce de leche en 5 mercados con grandes poblaciones hispanas en los Estados Unidos, reflejando un esfuerzo por diversificar la oferta de productos para atraer a distintos segmentos demográficos. Sin embargo, a pesar de las altas expectativas, las M&M de dulce de leche fueron descontinuadas 2 años más tarde en la mayoría de las áreas debido a una baja aceptación por parte del público. El enfoque de Mars Inc. en la interacción con los consumidores se destacó en 2002, cuando la compañía organizó la primera M&M Global Color Vote, un evento que permitió a los consumidores de todo el mundo votar por un nuevo color de M&M. La expansión internacional de M&M continuó durante esta década. En 2003, las M&M ya se vendían en más de 100 países, consolidando su posición como un producto verdaderamente global. Mars Inc. también adaptó su estrategia de marketing para incluir colaboraciones con grandes franquicias de entretenimiento, como la promoción de Shrek 2 en 2004, donde las Ogre-Sized M&M fueron presentadas en colores inspirados en el pantano del ogro. Este tipo de colaboraciones incrementó la visibilidad de la marca y la asoció con grandes éxitos de taquilla, capturando la atención de diferentes generaciones. En 2005, la compañía lanzó la promoción Empire para coincidir con el lanzamiento de Star Wars Episodio 3, La venganza de los Sith. La innovación no se limitó a los sabores y colores. En 2006, Mars Inc. reintrodujo las M&M de chocolate oscuro, esta vez en un empaque púrpura distintivo, y exploró la posibilidad de introducir variedades de chocolate blanco en promociones específicas, como la colaboración con Pirates of the Caribbean. Mars Inc. también continuó experimentando con nuevos sabores y formatos. En 2007, la compañía presentó las M&M de frambuesa en edición limitada y lanzó una campaña memorable con una estatua de la Estatua de la Libertad hecha con M&M sonrientes de 50 pies de altura. Durante los años siguientes, Mars Inc. aprovechó la nostalgia y la diversión en sus campañas publicitarias. En 2008, por ejemplo, la compañía lanzó bolsas de M&M verdes para el Día de San Valentín, jugando con la leyenda urbana de que las M&M verdes tienen efectos afrodisíacos. Mars también introdujo variedades premium de M&M en 5 sabores que, aunque no tenían la tradicional capa de azúcar, estaban recubiertos con cera de carnauba y color. A medida que avanzaba la década, Mars Inc. continuó lanzando productos innovadores y organizando campañas memorables. En 2010, la compañía introdujo las M&M de pretzel, una combinación que rápidamente ganó popularidad por su mezcla de dulce y salado. Además, Mars Snack Food Australia describió la promoción del M&M azul, parte de la línea de pretzel, como la campaña más exitosa que habían realizado hasta ese momento, consolidando la capacidad de la marca para adaptarse y prosperar en diferentes mercados globales. La década de 2010 también trajo consigo eventos históricos para M&M.
En 2011, Mars Inc. lanzó M&M de edición especial para conmemorar el último lanzamiento del transbordador espacial Atlantis de la NASA, destacando la relación duradera entre M&M y la exploración espacial. Este hito celebró la conexión de la marca con la historia de la NASA, demostrando su habilidad para integrar eventos históricos en su estrategia de marketing. En 2012, Mars Inc. continuó innovando al presentar a Miss Brown, una nueva Spokes Candy femenina, con la voz de la actriz y cantante Vanessa Williams, quien asumió el rol de Chief Chocolate Officer. Este movimiento fue parte de un esfuerzo más amplio para diversificar la representación en la publicidad de la marca y atraer a una base de consumidores más amplia y diversa. El camino hacia la modernidad para M&M estuvo marcado por una constante reinvención, no solo en sus productos, sino también en su enfoque de marketing y su relación con los consumidores. En 2013, M&M lanzó la campaña Better with M, que integraba marketing relacionado con causas sociales, colaborando con organizaciones como Habitat for Humanity. Un año más tarde, con motivo de la Copa Mundial de la FIFA en Brasil, M&M produjo una edición limitada de M&M de cacahuate en colores verde, amarillo y azul, apodados Brazilian M&M. Este triunfo fue un gran logro para la marca, que había invertido significativamente en el patrocinio deportivo como una forma de conectarse con una audiencia diversa y apasionada. La década de 2010 también trajo nuevas innovaciones en productos. En 2016, Mars lanzó las M&M de Coffee Nut en los Estados Unidos, una combinación que rápidamente encontró su lugar en el mercado gracias al creciente interés por los sabores inspirados en el café. Además, se relanzaron las Brazilian M&M para promover los Juegos Olímpicos de Verano de 2016 en Río de Janeiro, una continuación de la estrategia de marketing que vinculaba la marca con eventos globales importantes. En 2018, durante el Super Bowl 52, la marca lanzó un anuncio en el que Red, uno de los personajes de M&M, se transformaba en un ser humano interpretado por Danny DeVito. Aunque el anuncio fue bien recibido por su humor, también reflejó la constante presión sobre la marca para innovar en un espacio publicitario cada vez más competitivo y caro. A lo largo de esta década, Mars Inc. también se comprometió a reducir su impacto ambiental y a enfocarse en prácticas de comercio justo y abastecimiento responsable de ingredientes. Este enfoque refleja la evolución de la compañía, que ahora busca no solo ser líder en el mercado, sino también un ejemplo de sostenibilidad y responsabilidad corporativa. En enero de 2022, Mars Inc. tomó la decisión de actualizar el diseño de dos de sus Spokes Candies femeninas. Las icónicas M&M verde y marrón fueron alteradas como parte de un esfuerzo más amplio para hacer que los personajes fueran más inclusivos y representativos de los valores modernos. La M&M verde, conocida por sus botas altas y estilo coqueto, cambió sus icónicos tacones por unas zapatillas planas blancas, mientras que la M&M marrón, que solía llevar estiletos, ahora usaba unos zapatos de tacón bajo y más cómodos. Mars Inc. explicó que estos cambios se realizaron para reflejar una imagen de confianza y empoderamiento en las mujeres, alineándose con la evolución de los valores sociales. Sin embargo, estos cambios aparentemente mínimos desataron una tormenta de críticas, especialmente entre comentaristas conservadores. Uno de los más vocales fue Tucker Carlson, una figura prominente de Fox News, quien acusó a Mars Inc. de sucumbir a una agenda woke y de hacer que los personajes fueran menos atractivos y más andróginos. Carlson criticó duramente los cambios, describiéndolos como un intento de eliminar la feminidad de los personajes, y en un tono burlón, argumentó que las nuevas versiones de las M&M eran una representación del exceso de corrección política. A pesar de la controversia, Mars Inc. continuó con su estrategia de inclusión y en enero de 2023 presentó un nuevo personaje, Purple, la primera nueva M&M en más de una década. Purple, una M&M de cacahuate, fue diseñada para simbolizar la aceptación y la inclusión,
y fue lanzada con una campaña que incluía una canción titulada I'm Just Gonna Be Me. Purple se unió a un paquete de edición limitada de M&M exclusivamente femeninas que también incluía a las M&M verde y marrón, una movida que buscaba promover el empoderamiento femenino y que donaba una parte de las ganancias a organizaciones que apoyan a mujeres en la industria de la música. Figuras conservadoras, incluida Carlson, redoblaron sus ataques, calificando estas acciones de Mars Inc. como ejemplos del wokismo, que según ellos, estaba infectando las marcas y empresas en Estados Unidos. La controversia alcanzó su punto culminante cuando Mars Inc. decidió tomar una pausa indefinida en el uso de sus Spokes Candies, explicando que los personajes se habían vuelto demasiado polarizantes en un Estados Unidos cada vez más dividido. El 23 de enero de 2023, Mars Inc. anunció que la actriz Maya Rudolph se convertiría en la nueva portavoz de M&M. La compañía justificó este cambio como un esfuerzo para unificar a los consumidores y crear una imagen de marca menos controvertida. Sin embargo, la decisión de retirar a las Spokes Candies fue recibida con escepticismo y críticas por parte de expertos en branding y fanáticos de la marca, quienes sospechaban que podría tratarse de una estrategia de marketing. Durante el Super Bowl 57 en febrero de 2023, Maya Rudolph hizo su debut como la cara de M&M en una campaña publicitaria que adoptó un tono humorístico y lúdico. Al final del anuncio, M&M reveló que el retiro de los Spokes Candies había sido, en efecto, una táctica de marketing para generar expectación y que los personajes regresarían, reafirmando su lugar en el corazón del público y cerrando el ciclo de la controversia con una nota irónica y autocrítica. La historia de Forrest Mars Sr. y M&M nos enseña que el camino hacia el éxito no siempre es recto y que a veces las adversidades más grandes pueden convertirse en nuestros mayores motivadores. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para más historias fascinantes.